Dios les bendiga. Hermanos, la gloria y la honra sea siempre para nuestro Dios. En este momento solo deseo que el Padre glorifique su nombre en este video. Toda persona que vea este video sea Dios transformando su mente y su corazón. Amén. Vamos a leer la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo en Primera de Samuel, capítulo 15, el versículo 22. Y Samuel dijo: ¿se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas, como en que se obedezca a las palabras de Jehová? Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar atención que la grosura de los carneros. Dios no desea sacrificio, Él desea obediencia. Ciertamente el obedecer es mejor. Amén. Si se desobedece una orden directa que viene de parte del Dios Altísimo, y máxime si una persona tiene un llamado, una asignación, desde antes de la fundación del mundo, su alma está vulnerable a ser enviada al lugar de castigo. Y máxime si está en pecado. Ojo, vuelvo y lo comento. Su alma está vulnerable a ser enviada al lugar de castigo por desobedecer una orden directa. Está escrito en su palabra. Dios prefiere la obediencia que los holocaustos. Es que, hermanos, Dios mandó a su Hijo para ser sacrificado. Jesús cargó el pecado de la humanidad. ¿Crees entonces que necesitas hacer sacrificio cuando Él ya lo hizo por nosotros? Según lo anterior, ¿qué es lo único que el ser humano necesita hacer para con Dios? Sencillo: obedecer, alabar y adorar a Dios. Realizar la tarea que nos encomendó: reunirnos en un lugar, en una sinagoga, llegar hasta la medida del varón perfecto, hasta el conocimiento pleno, e ir a ser discípulos a todas las naciones, caminando en obediencia al Dios Todopoderoso. Hermanos, la sinagoga de Dios no es un lugar. Digámoslo de otra forma, la iglesia de Dios no es un lugar, cuatro paredes. Es su gente, los que obedecen las sagradas escrituras. Los sacrificios en este momento son como trapos de inmundicia ante los ojos del Señor. Amén. ¿Qué debe hacer la iglesia del Señor en este momento? Comenzar la purificación del alma. Ojo, vuelvo y lo comento. La purificación del alma. Todo aquel el que se considere la iglesia del Señor, haga conforme a como está escrito. Ore en todo tiempo y fuera de tiempo. Hay actividades que nos quitan el primer lugar de Dios. Entonces seamos buenos administradores y démosle a Dios el lugar que corresponde. Lo más importante es ir a la intimidad con Dios. Hora y media para arriba. Y oremos por las personas cercanas. Oremos los unos por los otros. Recordar que hay que hacer esto para entrar a la guerra espiritual. ¿Cómo así? Es posible que si llevas una vida en santidad, puedas y vas a sentir espíritus de la otra persona. Porque estás limpio, estás sin mancha y sin arruga, entras a sentir. Por eso te voy a comentar unos pasos para que te ayudes en la oración. Recuerda que la oración es hablar con Dios. Y si puedes mencionar textos bíblicos, mucho mejor. Debemos de orar los unos por los otros. Nos dice Gálatas capítulo 6, versículo 2. Sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. Hermano, en la oración
libera toda carga y opresión del enemigo sobre ti y los tuyos. También debemos de romper toda cadena, así como dice Isaías capítulo 61 del 1 al 2. Buenas nuevas de salvación. El Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí, porque me ungió Jehová. Me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos, apertura de la cárcel. Quitar y romper esas cadenas, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová. Ojo, y el día de venganza del Dios nuestro, el fin de los tiempos, a consolar a todos los enlutados. Amén. Hay que predicar el evangelio e ir enseñando el rompimiento de las mismas cadenas. Hermano, otra cosa, quitar todo yugo generacional. Vamos a mirar Éxodo capítulo 20 del 5 al 7. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, y que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Yugos generacionales. Y hago misericordia a millares a los que me aman y guardan mis mandamientos. No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. Son cargas, como dije anteriormente, de generación en generación. Y también hay que romper, hermanos, todo yugo actual. Vamos a ver Mateo capítulo 26, 41. Velad y orad para que no entréis en tentación. Ojo, velad y orad. Estar preparados, orando, estar vigilando. ¿A quién? A esa cosa, para que no entres en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. La carne es débil. Son estas cargas que a medida que vas pecando poco a poco, se van ensanchando, se van engrandeciendo. Ojo con esto. Esto es demasiado importante. Entonces, por eso hay que quitar estas cargas. ¿Para qué? Para llegar a un punto de limpieza. Estar con vestiduras blancas. Y si cada persona llega a estar hasta este punto de santidad, que lo puede hacer, porque la palabra nos enseña que hay que hacerlo, puede sentir opresión de estas cargas. Cuando estás en santidad, llegas a tal punto de que tu espíritu se conecta con el de Dios y Dios te permite discernir ciertas cargas. Y además, si tú manejas y portas un don de discernimiento de espíritu, puedes sentir lo que la otra persona siente, pero debes estar completamente en intimidad con Dios. Vamos a hacer un ejemplo. Si oras por una persona, tú estás completamente en santidad, tienes don de discernimiento de espíritu. Esta sufre de depresión, que eso es algo espiritual, aunque la gente diga que no. Al orar bastante y teniendo esta capacidad que Dios te dio, vas a sentir también depresión. ¿Por qué? Porque ese espíritu que está allá, al decir lo que estamos diciendo a continuación, se va a dirigir a donde ti para atacarte. Ojo con esto. ¿Cómo así? Sí, Jesús también nos enseña en su palabra y nos enseña a tener compasión. Amén. En Mateo capítulo 9, versículo 36, nos dice: y Jesús, al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Desamparadas y dispersas. Jesús sentía compasión y tenía este don. Y además, con solo ver a las personas, podía detectar qué pecado le estaba afligiendo y se compadecía de ellas. Por ese motivo, vuelvo y lo comento, dice desamparadas
y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Esteban, ¿y por qué dices eso? Eso porque que la Biblia enseña también en Mateo capítulo 11 del 28 al 30. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados. ¿Quién dijo esto? Jesús. Venid a mí. Trabajados son esas personas malvadas que a esos trabajos que hacen brujería se le llaman ¿qué? Valga la redundancia, trabajo. Y cargados de esos espíritus, que yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. ¿Por qué? Porque al orar, al ir a Jesús, al buscar de Dios, Él libera todas esas cargas, como en Gálatas. Sobrellevad los unos las cargas de los otros. Entonces, ¿qué pasa, mis queridos hermanos? Esas cargas quedarían como ping-pong. Si una persona ora en este lugar y sobrelleva la carga de la otra y la otra ora por la misma persona, están en unidad en el espíritu. Además de estar en unidad, están esas cargas yéndose de un lado para otro. ¿Y qué hace esto? Esa función es minimizar. Al liberar esas cargas sientes paz. Esa es la paz que en este momento puedes estar sintiendo. Claro está, si comienzas a orar los unos por los otros. Amén. Así que hermanos, estando en Jesús, en Él es que recibimos esa paz, ese descanso. Pero, vuelvo y lo comento, pero si oramos, si hacemos reprensión, ¿cómo así? Lo que estamos viendo a continuación, si nos ayudamos mutuamente, si hacemos parte de lo que te estoy comentando, no es que te esté obligando a hacer esto, sino que si oras y lo complementas con la palabra, con textos bíblicos, Dios hace milagros. Dios libera estas cargas y es Dios quien da paz. Entonces, de esta manera liberamos el yugo del enemigo. Que Dios lo reprenda. De esta manera nos encaminamos al avivamiento. Lo sobrenatural de Dios, a los milagros. También hay que deshacer toda obra que te quiera hacer daño. Dilo, Padre, deshaz toda obra que quiera hacerme daño a mí. Si tienes hijos, a tus hijos, así, ora por los tuyos. Es más, con nombre completo. Y también ponte de acuerdo con un amigo. Hey, ve, yo voy a orar por ti, tú ora por mí y haz esto. Y vas a ver cómo poco a poco todos dos están encaminados con el Señor. Es más, se los aseguro, Dios no es religión. Y si cualquier persona que dice estar en X o Y religión ve este video y hace esto, créame que en poco tiempo va a estar conociendo al Jesús de las Escrituras. Amén. Por eso dije al comienzo, Padre, glorifica tu nombre y estoy seguro que Él se va a glorificar. Así que todo dardo del enemigo y de terceros que quieran llegar a ti o que quieran llegar a la persona que estás orando, repréndelo. Así como cuando uno le dice, Dios, líbrame del mal, hermano, y de inmediato te aleja de varias personas. Yo no sé, eso es lo que dicen por ahí, pero hasta pueden tener razón. Entonces, hermanos, la palabra de Dios enseña que en Lucas capítulo 10, versículo 19, he aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones, ¿sí? Y sobre todo, toda fuerza del enemigo y nada os dañará. Amén. Toda fuerza del enemigo y nada os dañará. ¿Pero cómo? Orando, clamando, en todo tiempo. Es que Dios le dejó a la iglesia, a su remanente, esa autoridad.
y a personas le ha puesto el sentir para que se vayan uniendo a la iglesia. Esa es la senda antigua. Todos unánimes. ¿Por qué? Porque es que Jesús murió por todos, por la humanidad, por ti y por mí, clavando en la cruz lo que era contrario a nosotros, como dice Colosenses capítulo 2, 14 al 17, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola en medio y clavándola en la cruz, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente. Ojo con esto, triunfando sobre ellos en la cruz. Triunfó, ya triunfó. La guerra ya está ganada. Debemos de creérnosla. Esa es la fe. Por eso dice, sin fe es imposible agradar a Dios. Por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida, o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo. Nadie debe juzgar a nadie. Hermano, hay que estar bendiciendo. Bendice a los que te maldicen. Todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Todo ya está escrito. Es una sombra de lo que ha de venir. Hermanos, el avivamiento se va a dar porque sí. La tribulación y gran tribulación se va a dar. Y la iglesia, Dios la va a guardar. Está escrito que la iglesia va a pasar gran tribulación, pero también está escrito que Dios la va a proteger. Pero ¿a quién va a proteger? A los que obedecen, a los que Apocalipsis dice, el que tenga oídos, que oiga lo que el Espíritu le dice a las iglesias. Y resulta que debemos de tener discernimiento para saber cuáles son los falsos profetas, los que son lobos rapaces, los que no están haciendo conforme a las Sagradas Escrituras. Hermano, hay que hacer conforme a las Sagradas Escrituras. Hagámoslo. Todo aquel lo invito a que haga esto, a que ore. Y vuelvo y lo comento. Van a ver la gloria de Dios. Van a conocer al Jesús de las Escrituras. Hay que leer la Escritura, hay que obedecer y hay que orar. Reprende esto, reprende a esa cosa y vas a notar gran diferencia. Ponte de acuerdo con alguien. La iglesia debe estar en unidad, en obediencia y sobre todo bien con todas las coyunturas bien unidas, orando los unos por los otros, orando los unos por los otros, dejando todo lo que nos distrae y nos quita el primer lugar. Amén. Es que esa cosa ya está derrotado. Así que no tiene autoridad sobre tu vida, ni la mía, ni la vida de un creyente que obedece, que tiene fe en estas palabras. Ojo, que tiene fe en estas palabras. Entonces, teniendo en cuenta todo lo que estamos viendo, estos versículos, esta reprensión, la oración, más lo que tú deseas o desees añadir a lo que estés orando, a lo que vas a hablar con papá, con Dios. Entonces, ya para que tengamos en cuenta todo esto, rompimos cadenas, ¿cierto? Estamos orando los unos por los otros. Yugos generacionales, yugos actuales, toda obra del enemigo y toda obra de terceros. Altares también que se apaguen de esas personas malvadas. Y di el nombre también. Llevemos toda esa inmundicia. Dile a papá Dios, así como Él nos lo enseñó en su palabra. Mateo capítulo 8, del 31 al 32. Entonces los demonios le rogaron a Jesús, si vas a expulsarnos de estos hombres, mándanos a entrar en esos cerdos. Este es un gran ejemplo de que es que los espíritus también pueden poseer animales. Un animal también puede estar endemoniado. Entonces Jesús les dijo, vayan. Y los demonios salieron de los hombres. ¿De quiénes? De los hombres. Y entraron en los cerdos. Entonces todos los cerdos se echaron
a correr pendiente abajo por el barranco y cayeron en las aguas y se ahogaron. Amén. Evidencia de una potestad puede entrar a un animal. Y de esta manera, mis queridos hermanos, orando, dile poco a poco, en unidad con alguien más, con los cercanos a ti, estando en oración y bien, como les comento, bien organizados, nos ayudamos entre todos, porque hay que llevar las cargas de los unos a los otros. Vuelvo y lo comento, la iglesia no es un lugar. Si deseas oración, déjame ahí en los comentarios por qué deseas que oremos. Pero si tienes fe, te lo puedo asegurar que tu milagro está hecho. ¿Por qué? Porque es por la fe. Porque el nombre de Dios, estoy seguro que se va a glorificar. Y se va a glorificar el Padre en este video. Si tú lo ves hasta este punto del video, hermano, es en oración constante. No un rato, no 5 minutos. Es más, las personas que tengan dones espirituales, que el Padre le haya dado una dádiva, algo gratuito, utilícelo de la forma adecuada. En las sinagogas o en las iglesias, liberemos a estos primero, ¿sí? Aunque digan que no están, estoy 100% seguro que sí. Y si ya estás limpio, alabado sea el Señor, pero debes de estar 100% en reprensión, en una lucha, en esta batalla. Claro está que si deseas que esta sinagoga o que este lugar hayan señales y milagros. Si no hay señales de parte de Dios, no estamos caminando la mejor manera en la senda antigua. Busquen cómo es la senda antigua. ¿Por qué le estoy comentando esto? Es que la unción del Todopoderoso, del Altísimo, se va a aumentar y vamos a ver un último avivamiento. Y la Biblia lo menciona. La pregunta es para ti que estás viendo este video. ¿Quieres ser parte y estar en las bodas del Cordero? Si tu respuesta es sí, guarda este video, comparte esto con tu iglesia o sinagoga. Diles que se vuelvan al Señor y que caminen por la senda antigua. Por favor, que reprendan, que hagan lo anterior. Busquen paso a paso, saquen paso a paso esto. Y oren ustedes también, añadiendo lo de ustedes. Eso sí, si está bajo la voluntad del Padre, porque todo tiene que ser bajo la voluntad de Él. Hermano, no amemos al mundo. Saquemos el mundo de aquellos lugares, de las sinagogas, de la iglesia. Cristo está en la puerta, nos está llamando. He aquí si yo estoy a la puerta y llamo. No desprecies ese llamado. No hay más tiempo. Este 2025 viene cargado para el mundo entero. Y el mundo se va a dar cuenta de que hay un Dios grande, fuerte y celoso. De que muchos están equivocados. De que el 98% de las sinagogas necesitan un cambio. Vamos a cambiar. Vamos a hacer la purificación porque la purificación ha comenzado. Pero esta purificación es gradual. Así como una persona que consume sustancias psicoactivas, el proceso de limpieza es poco a poco. Hagamos un reto. Te reto en este momento, mi querido hermano, a la querida iglesia. Llévale este video y comienza este proceso de purificación. Esto es oración los unos por los otros. No creo que haya algo malo en ello, ¿verdad? Entonces, saquemos el mundo. Vamos sacando poco a poco el mundo. Dile y comienza con aquellos que tienen dones espirituales para que la unción del Todopoderoso vaya aumentando. Amén. Y después de allí, de estar en la intimidad con Dios, estar en su aposento, no creo que quieran salir. El mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad del Padre permanece para siempre.
Apliquemos este video. Vuelvo y lo comento, la purificación ha comenzado. Estamos en tiempos para velar y orar, no para que el mundo esté adentro de la iglesia. Eso puede pasar afuera de la iglesia, pero no adentro. No adentro de la sinagoga. Burlas, blasfemias, malas palabras, malos pensamientos. Todo lo contrario, el Espíritu Santo es pecado. Está escrito en su palabra. Leamos su palabra, escudriñemos su palabra. Vuelvo y lo comento. No olvides de buscar al Señor y sobre todo en estos últimos tiempos, porque no sabemos ni el día ni la hora, solo el Padre. El que tenga oídos, que oiga lo que el Espíritu le dice a las iglesias. Dios les bendiga.